Hay tantas cosas que nos dicen que tenemos que hacer en la nutrición, tantas cosas de cómo tenemos que alimentarnos, que a veces el camino para llevar una vida saludable parece o imposible o muy, muy, muy complejo, donde vemos esas personas que ya tienen un estilo de vida ya establecido y lo vemos como un imposible, algo muy, muy, muy lejano. Y a veces para tener una salud óptima, para estar en un estado en forma, saludables, sanos, longevos, simplemente necesitamos llevar las cosas de manera simple. En este caso vamos a hablar de una forma minimalista. Aquí te voy a hablar de 5 principios que formulé para poder llevar las cosas de manera minimalista muy simples. Está este cuadrado donde tenemos las cosas divididas en los principios de tierra y los principios de aire, desde lo básico y fundamental hasta lo más intelectual. Vamos a comenzar con el primer principio y es las bases. Si tú quieres llevar tu estilo de vida de manera fácil, te recomiendo que veas una pirámide nutricional, un plato del bien comer. En este caso yo les voy a dejar por acá la pirámide, una pirámide que generé, que es una alimentación basada en plantas. Y esa pirámide te puede dar bastante fundamento de cómo llevar una alimentación balanceada y correcta. El plato del bien comer pues te va a ayudar a tener una organización en tu plato cada vez que comes, lo cual es muy simple, pero si todos lo siguiéramos nos daríamos cuenta que es más sencillo de lo que creemos estructurar un buen plato para cada comida. El segundo principio de tierra es los principios de una dieta correcta. Probablemente lo hayas escuchado en una clase de tu hijo, en la primaria, en la secundaria, en la prepa o incluso hasta en la universidad, en esas clases que agregan, ¿no? Entonces, son tan sencillos estos principios que a veces los desechamos, como que la sencillez parece que no valen. Pero justamente aquí quiero mostrarte cómo en lo sencillo hay una riqueza. Primer principio de una dieta correcta es que sea completa. Eso quiere decir que contenga todos los nutrimentos, ya sea carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Sencillito. Que sea variada. Eso quiere decir que haya distintos grupos de alimentos, cereales, frutas, verduras, en leguminosas, en sus distintas formas, digamos, por ejemplo, edamames en una forma, tofu, tempe, lentejas, garbanzos, alimentos ricos en calcio, fortificados, que tengamos aceites y grasas, por ejemplo, cacahuates, pepitas de girasol, pepitas de calabaza, aceite de oliva, aguacate, etcétera. Que sea suficiente. Eso quiere decir que tiene las calorías, que tiene los micronutrientes, los macronutrientes necesarios para tu actividad, para tu estilo de vida, para tu edad, equilibrada. Eso quiere decir que hay un equilibrio entre los distintos macronutrientes. Por ejemplo, vemos muchas dietas desequilibradas que nada más comen una nada de cereales y un exceso de alimentos de origen animal, carnes magras, ¿no? Como a veces las personas que están en el gimnasio creen que esa es la única opción, cuando está desequilibrada porque carece de fibra, de vitamina C, de vitamina E, fitonutrientes, antioxidantes, mil y un cosas más. El siguiente es que sea inocua. Y eso quiere decir que no tenga microorganismos patógenos, que no tenga algo que te pueda hacer daño. Aquí un consejo que te diría es que, por ejemplo, si ya estás en proceso de que haces de repente tus preparaciones de alimento para la semana, pero lo haces para 5 días, por ejemplo, ahí ya estás en riesgo de no cumplir con esto, con que tu alimentación no sea inocua, que esté libre de estos microorganismos patógenos, porque 5 días un alimento puede generar cultivos de cosas que no queremos allí. El último es que sea adecuada. Está bien querer probar
las alimentaciones de otras partes del mundo, está bien querer comer como cierto influencer, no hay ningún problema. Pero si tú crees que tienes que comer como el fisicoculturista alemán, como la maestra de yoga de Estados Unidos, si tú crees que tienes que comer sí o sí de esa forma, no está a veces adecuada ni siquiera ni a tu contexto social, ni a los alimentos de los que puedes tener acceso, ni siquiera a tu presupuesto. Entonces, hacerlo de esta manera, darse cuenta de esta sencillez también, te puede permitir utilizar tus recursos para lo que sí necesitas en vez de lo que crees o tienes que, porque alguien lo está tratando como de imponer. Entrando a los principios de aire, tenemos la elección. Aquí nos referimos a que ya que entendimos cuáles son estos alimentos que pueden ser de mayor utilidad para nosotros en base a un plato de bien comer, en base a una pirámide nutricional como la que les dejé hace un momentito, y en base a estos principios de una alimentación correcta, que por cierto, para recordar estos principios tenemos esta mnemotecnia: con valor su estructura inspira admiración. De esta forma, tú podrás tener esa información y podrás acceder recordando esta mnemotecnia: con valor su estructura inspira admiración, y lo llevas a este principio de aire, a lo intelectual, que es la elección. Cuando te toque en tu semana decir, ok, ¿qué es lo que voy a comer? ¿Cómo voy a comer? Te puedes acordar de estos dos principios de tierra y decir, ok, voy a meter frijoles, lentejas, garbanzos, tempe, tofu, leguminosas. Voy a meter tortillas, avena, quinoa, etcétera. A lo que a ti se te antoje. Una vez que tienes esa lista, puedes simplemente estructurar tu menú para la semana. Ejemplo, si tienes frijoles, tortillas, jitomate, lechuga, cebolla, pimientos, pepino, zanahoria, arroz. Digamos que tienes esto, ¿no? Garbanzos. Lo que puedes hacer aquí es, en la estructuración de tu menú, un ceviche de soya, puedes hacer un tofu a la mexicana, puedes hacer unas enfrijoladas, unos taquitos de frijoles con salsa a la mexicana. El chiste es hacerlo sencillo. Entonces, eliges los alimentos de tu semana en base a estos dos principios y puedes hacer un menú en base a ello. El cuarto principio es: haz uso de tu body o de tu intelecto. Esto quiere decir, haz uso de esa parte que es muy picuda de tu mente, que es capaz de distinguir entre lo que te hace bien y lo que no. Esa parte de tu mente que te permite ir desmenuzando las cosas para un beneficio. Entonces, al hacer uso de tu body, tú puedes determinar, en base a lo que ves, que no necesitas tantos suplementos, que no necesitas tantas recetas guardadas en tu Instagram, que no necesitas tener el cuentonón de listas por seguir de cómo tienes que nutrirte, que no necesitas hacer tantas cosas para nutrirte correctamente. Ahora, en suplementos, lo que yo sí te sugiero para una alimentación vegana basada en plantas es un suplemento de B12, ese sí no queda en juego, un suplemento de omega 3 y un suplemento de vitamina D si no tienes tanta exposición al sol. Dentro de este mismo uso de Buddy, te recomendaría que eches un ojo, que pongas tu intelecto a trabajar a qué cuentas en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube te dan beneficio en tener un intelecto más picudo para cómo te nutres, de qué forma ves los alimentos, muy polarizados, muy complejo, demasiado simplificado que no le encuentras ni pies ni cabeza.
Y una vez que hagas como que esa dieta, ese detox, digamos, de contenido, ahora sí, pon tu intelecto a trabajar con los otros tres principios. Finalmente, el quinto principio. Y el quinto principio se basa en algo muy sencillo. Tu centro. Tu centro es aquello por lo cual tú te sientes en contacto con lo que tu cuerpo necesita. Tu centro es aquello con lo que te sientes en balance comer. Tu centro es aquello con lo que ya escogiste, ya estructuraste para tu semana. Es aquello para lo que ya planificaste con quién lo vas a compartir, cuándo lo vas a comer, cómo lo comes. Todo eso que te hace sentir en tu centro, que te sientes en balance, donde empiezas a escuchar tu cuerpo y tú mismo estás determinando por qué te alimentas así, qué te da energía, qué te permite llevar tu estado de salud en una forma óptima. Ese es tu centro. Y es la base de todo. En base a ese por qué, en base a eso que te mueve, puedes llevar una alimentación bien estructurada, usando tu intelecto, usando principios básicos y también escuchándote. Porque este es un trabajo que no es polarizado, que sí hace uso de tu intelecto, sí hace uso del conocimiento, sí hace uso de la escucha. Y ese por qué fundamental para que funcione todo, claramente a través de la consulta, la mentoría se puede encontrar más rápidamente. Pero cuando tienes ese centro bien presente, te das cuenta de cuál es el precio que vas a pagar por una salud óptima, por un buen estado de salud, por un gozo en trabajar, por ese cuerpo, ese vehículo que te va a permitir llevar una vida energetizada, una vida con menor riesgo de enfermarse, una vida de disfrute, porque el vehículo está sano, porque el vehículo se encuentra vibrante. Aquí tenemos estos 5 principios que pueden hacer de tu salud algo sencillo y llevándolo de una manera minimalista, teniendo en cuenta estos 5 principios que son 2 de tierra, 2 de aire y tu centro.